Bueno, tenemos delante una parte, la primera parte de ese capítulo 13 del Evangelio de Marcos, que se corresponde con el capítulo 24 del Evangelio de Mateo y el 21 del Evangelio de Lucas. No son iguales, pero sí son casi iguales, porque se refieren al mismo hecho. Lo que pasa es que Mateo, Marcos y Lucas, pues digamos que se fijaron más en algún aspecto y de esa manera, pues si los cotejamos los tres, pues encontraremos algunas cositas curiosas, pero que no alteran lo esencial del discurso, que es conocido como el discurso profético. Yo he titulado el tema que tendremos hoy delante, aunque haré una introducción un poco especial, Desvelando el futuro. Algo que siempre ha interesado a todo el mundo. A nosotros, cada vez que emprendemos algo o se presenta una situación nueva, oye, ¿qué va a pasar? ¿Y cuándo va a pasar? ¿Y por qué va a pasar? Y si no digamos nada, los que tienen responsabilidades de gobierno en cualquier ámbito, pues también les importa el futuro. Y hay expertos, especialistas en futurología. Pero aquí hay una cuestión básica que está de fondo siempre. Dios tiene un plan. Y aunque a veces parece, de verdad, a veces hasta nosotros decimos, oye, parece que está cansado ya de nosotros y está cansado de este mundo tan contrario y pasa un poco de la situación, no hay tal. El plan de Dios siempre se cumple, aunque a veces parece que no está funcionando. Siempre funciona y funciona perfectamente. Yo voy a hacer una introducción que yo creo, yo por lo menos no la he escuchado nunca. Claro, la voy a decir yo ahora. Bueno, voy a hacer una introducción que espero que nos oriente en la situación, porque el juicio, entre comillas juicio, porque aquello no fue un juicio, sino una condena, del Señor Jesucristo tiene unos precedentes que son interesantes y yo creo que merece la pena dar un vistazo. Una de las expresiones que se utiliza cuando llegamos a la Semana Santa es llamar a esos días, sin poner generalmente un momento de comienzo, sí el de final, que es el domingo de Pascua, el domingo de Resurrección, llamarlo la Semana de Pasión. Entonces, yo voy a daros, si alguien quiere tomar nota, pues seguramente que podrá hacerlo, pero voy a daros unos datos sobre la Semana de Pasión. En realidad serán 8 días. Los primeros que mencionaremos tienen mucha importancia para el capítulo que tenemos delante, este domingo y el que viene, y los otros pues tendrán importancia para los que vendrán después en el final del Evangelio de Marcos. Pero en todo caso sí nos permitirán una visión global, especialmente para hoy, en las razones principales por las cuales los que se oponían a Jesús querían quitarlo del medio cuanto antes y tenían una gran dificultad para hacerlo. Así que empezamos en el domingo anterior, es decir, teniendo como final de esta semana el domingo de Resurrección, el domingo anterior. Entonces, el domingo anterior, el domingo donde empezamos nuestro relato, el primer día, estamos a primeros del mes de abril del año 33 después de Cristo, según los historiadores que se han esforzado más en fijar las fechas, que pueden fijarse sobre todo por las fechas que nos dan historiadores acerca de los gobernantes y acerca de algunos otros datos, y hay bastantes historiadores que se refieren a esto, y aparte de eso, cotejando los datos de los distintos escritores del Nuevo Testamento. Así que, al final, sí estamos en primavera, seguro, estamos a primeros de abril del año 33. Hay otra cuestión que es interesante y si nos fijamos en la lectura sencillamente en el Evangelio de Marcos lo vamos a descubrir. Es un dato que
pues yo no sé si la mayoría nos habíamos fijado en él. Desde el domingo hasta el miércoles, Jesús y los discípulos pasaban la noche en Betania. No dice dónde, posiblemente en la casa de Marta, María y Lázaro, pero no sabemos si era allí. Pero sí que iban a Jerusalén todos los días y volvían, excepto el miércoles, y después volvían a Betania. Así que vamos a hacer un pequeño paseo por esa semana, en la cual, recordemos, estamos en las fiestas de la Pascua. La Pascua es la fiesta mayor de Israel. En realidad es la fiesta nacional. Ya sabéis que Israel empezó como pueblo a partir de la Pascua, capítulo 12 del Éxodo. Así que aquel momento cuando por fin todas aquellas tribus, todas aquellas gentes se reunieron bajo el mando de Moisés y con la absoluta y sobrenatural ayuda de Dios y salen de Egipto como libres, con mucha fortuna, con mucha gente, se calcula entre 2 y 3 millones de personas, porque habla de 600 hombres, sin contar niños, y sin mencionar mujeres, pues la cifra andaría por ahí. Y después muchísimo ganado. Bueno, pues ahí empieza el pueblo de Israel. Cruzan el Mar Rojo después de aquella maravillosa, digamos, iba a decir maravillosa maravilla, pero aquel extraordinario secado del mar para que pasaran. Y al final toman posesión de su tierra, pero antes reciben todo su código de leyes. Los 10 mandamientos equivalen a la constitución del pueblo de Israel. Así que la Pascua, que es el inicio, es cuando por fin aquel pueblo es un pueblo, se libera de la esclavitud de Egipto y sale en dirección a la tierra que Dios había prometido a Abraham, hacía muchos años antes. Por lo tanto, a partir de ahí tenían la orden, el mandamiento de parte de Dios de no olvidarse y celebrar cada año la Pascua, y siguen celebrándola. Y era, por lo tanto, una fiesta muy importante, y todos los israelitas que podían iban a Jerusalén por la Pascua. Por cierto, hay un detalle muy dramático, y es que el año 70, cuando fue la destrucción de Jerusalén por el general Tito, que después fue emperador del Imperio Romano, coincidió en la Pascua. O sea que había a pesar de los problemas que había mucha gente en Jerusalén. Bueno, pues estamos en los días de la Pascua. Y eso quiere decir que hay mucha gente en Jerusalén. Y vamos a ir viendo sucesos que ocurrieron en aquellos días. Una de las cosas que había ocurrido antes de esos días, pero muy cerquita, es que Jesús resucitó a Lázaro. Y aquello, Betania está de Jerusalén aproximadamente a 3 kilómetros. En aquellos días en los que se andaba muchísimo más que... Bueno, ahora algunos andan mucho, pero yo no entro entre esos algunos. Así que lo admiro muchísimo, los que andan 10, 12, 15, 18 kilómetros cada día. Bueno, pues Betania estaba muy cerca y había pues tráfico de gente entre Jerusalén y Betania. Y la resurrección de Lázaro fue un impacto enorme. Y de hecho tan enorme, seguramente recordáis, que los dirigentes, el Sanedrín, los grandes jefes, a partir del sumo sacerdote, que era el presidente del Sanedrín, decidieron que había que cargarse a Lázaro, porque era un testimonio vivo de que Jesús lo había resucitado. O sea, a Jesús ya lo tenían sentenciado. Había que matarlo porque eso no podía ser. Pero ahora Lázaro, que era el testimonio más, el último y más brillante, más llamativo, pues había que eliminarlo también. Bueno, pues estamos en ese momento. Mucha gente, muchos mirando y yendo a Betania y sabiendo de Lázaro. Y nos encontramos ese domingo, el llamado, ya sabéis, el llamado Domingo de Ramos, que se celebra. Bueno, pues lo encontramos en Marcos capítulo 11, del 1 al 11, que es la entrada triunfal en Jerusalén. Y esto tiene un protagonismo importantísimo. Sumado a lo de Lázaro, resulta que ese día, bueno, ellos no celebraban el domingo, es decir, el domingo para ellos era el primer día de la semana laborable.
Pero resulta que aparece un puñado grande de gente bajando por el Monte de los Olivos en dirección a Jerusalén y aclamando a Jesús como el Mesías, como el rey esperado, el rey anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Y claro, aquello pues fue un impacto enorme. Y llegan hasta Jerusalén y Jesús se va directamente al templo. Y bueno, aquello, la gente estaba, bueno, ¿qué pasa con esto? Preguntan a Jesús. Hay una tensión enorme porque los líderes estaban incomodísimos y para ellos la posibilidad de que fuera el Mesías ni pasaba por lo más remoto de sus mentes. Tan no pasaba como que la gran pregunta ya para tener una justificación, suponían ellos, ¿no?, ante el Sanedrín, en la noche del jueves para el viernes, porque estuvo toda la noche Jesús en danza por causa de eso, lo prendieron en la noche del jueves para el viernes. Bueno, pues la gran pregunta fue, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Esa era la gran pregunta. Y Jesús dijo, lo que tú has dicho. ¿Veis? Ya está, ya tenemos una razón para matarlo. Es una blasfemia inmensa. Qué tremendo. Bueno, pues la entrada triunfal es justamente el domingo anterior. Y llega hasta el templo. Así que aquello pues, fue un impacto en Jerusalén. Y fue subiendo la temperatura de los enemigos, de los que querían quitarlo del medio. El lunes, Marcos 11, del 12 al 19, y me voy a mantener solo con las citas de Marcos, porque estamos con Marcos y eso ya lo hemos visto. Jesús vuelve al templo y se va directamente y echa de allí a todos los comerciantes. Estábamos en tiempo de Pascua, había por lo tanto mucho negocio, porque habían organizado un negocio en el mismo templo, bueno, en los atrios exteriores, y aquello allí, pues no veas. Todo lo que necesitaran los peregrinos, pasta al canto, y aquello era un negociete guapísimo. Pero era un negociete especialmente de los saduceos, que eran casi todos los sacerdotes eran saduceos. El partido que no creía en la resurrección y la sobrenaturalidad, solamente ellos aceptaban el Pentateuco, pero hasta cierto punto, los 5 primeros libros de la Biblia. Así que aquello con mucha gente y muchos seguidores de Jesús, mucha gente que había venido de Galilea, que eran más paisanos, aunque Jesús era de Belén, digamos, en cuanto a su origen, pero en realidad había vivido en Galilea y su principal ministerio fue en Galilea y sus discípulos, excepto Judas Iscariote, eran galileos. Por lo tanto, pues asistieron sin poder hacer nada, los que se beneficiaban del negocio, asistieron allí en el templo a aquello y bueno, pues esto subió todavía más sus ganas de quitarlo del medio. Pero tenían un problema muy grande, que mucha gente estaba encantadísima con Jesús y estaban alrededor de él y no podían hacer nada porque se organizaba un follón inmenso. Y eso les perjudicaba ante los romanos. El martes es el día que más cosas se cuentan, se relatan, se recuerdan en el Evangelio de Marcos. Y, por lo tanto, yo sencillamente lo voy a resumir lo máximo. El martes abarca desde el capítulo 11, versículo 27, hasta el final del capítulo 13. O sea, el 11, parte del 11, todo el 12 y el 13 entero. Pero yo voy a hacer un resumen lo más sintético posible. Jesús vuelve al templo. E inmediatamente, tan pronto llega al templo, los principales del Sanedrín le preguntan, oye, ¿tú con qué derecho, en nombre de quién, con qué autoridad has echado de aquí a toda esta gente? ¿Tú quién eres para hacer eso? ¿Os acordáis de la pregunta? Y Jesús entonces le dice, bueno, ese día hizo el gallego. Dijo, os voy a hacer yo otra pregunta. Y si me respondéis, yo os diré por qué he hecho esto. El ministerio de Juan el Bautista era del cielo o de los hombres. Y los otros se quedaron calladitos porque había mucha gente allí escuchando y según lo que dijeran se podían pillar los dedos. Hubo más preguntas ese día, como también la pregunta del tributo, es decir, de pagar impuestos a Roma. Es decir, que fue un día en el cual ellos querían, de la manera que fuese, avergonzarlo delante de la gente y desprestigiarlo,
para tener más razones para ir contra él, pero no les funcionó. Jesús regresa a Betania. El miércoles no se cuenta nada. Seguramente día de descanso en Betania con los suyos, y a partir de ahí el jueves es el día más intenso de todos porque es todo el día y toda la noche y continúa el viernes. Bueno, el jueves vuelven a los alrededores de Jerusalén, no se sabe exactamente el sitio, para celebrar la cena de la Pascua. Y celebran la cena, buscan el lugar, como sabéis, celebran la cena, y después de la cena se van a Getsemaní, que tenían costumbre de ir al huerto de Getsemaní, por lo visto era un lugar estupendo y todavía se conserva bastante de aquello, según cuentan los que visitan la tierra de Israel. Y allí estuvo con los suyos y allí pues llegó Judas con su tropa, soldados romanos, guardianes del templo y además sumos sacerdotes y escribas y, en fin, el Sanedrín representado fueron allí de noche, porque de noche la mayor parte de la gente estaba recogida. Especialmente los más apasionados seguidores de Jesús no estaban allí, estaban sus discípulos, pero nada más. Es decir, que ellos buscaron la manera de llevarlo hasta la cruz, con la mínima repercusión posible, porque a veces cuando leemos el relato del tiempo que está con Pilato y la multitud crucifica, en realidad eran una minoría que habían reunido los del Sanedrín para convencer a Pilato. Bueno, eso ya lo veremos en su día. Pero eso ocurrió, o sea, para que nos situemos un poco en la situación. Eso ocurrió el jueves, en la cena de la Pascua. Después de la cena van a Getsemaní, después de Getsemaní lo prenden allí y pasan la noche en el palacio del sumo sacerdote. Por la mañana, primerísima hora, al alba, lo llevan a Pilato, que empezaban a funcionar muy temprano. Pilato residía en Cesarea, pero en grandes fiestas estaba en Jerusalén por si acaso pasaba algo, y había un gran destacamento de legionarios allí. Así que por la mañana lo llevan a Pilato, se preparan todo para convencer a Pilato, lo convencen políticamente, porque no había ninguna razón legal, y de hecho es sorprendente que aunque a Pilato le importaría un bledo que Jesús fuera muerto o no, pero a pesar de todo, pues es como si tuviera algo de idea de hacer justicia y se resiste, no, que no tiene nada, no, que no es culpable. Y en cualquiera de los 4 evangelios, especialmente en el Evangelio de Juan, pues podéis seguir el tiempo de estar delante de Pilato y las argucias de los representantes o del Sanedrín en pleno para convencer a Pilato para que Jesús fuese crucificado. Y por fin, hombre, lo hicieron todo, incluso fue al palacio de Herodes, lo hicieron todo rápido porque Jesús fue crucificado, si os acordáis, a las 9 de la mañana. Jesús muere a las 3 de la tarde, la hora del sacrificio más importante, y como era todavía el viernes, pues ellos no querían que estuviera el sábado en la cruz, comprobaron que estaba muerto y fue enterrado el viernes. Para los judíos el día empezaba por la tarde, al ponerse el sol. Así que antes de ponerse el sol, Jesús había sido enterrado. Recordáis que su promesa era al tercer día resucitará. Entonces fue enterrado el viernes. Cuando empezó el sábado ya estaba en la tumba, así que estuvo un tiempo del viernes, tuvo el sábado entero, que del sábado entero solamente se menciona medio versículo en el capítulo 16, a la mitad del versículo 1. Y después estuvo el sábado completo y el primer día de la semana, que empezaba al anochecer del sábado, pues el primer día de la semana, lo que se sabe es que por la mañana, a primerísima hora, Jesús ya no estaba en la tumba. Y ese es el 8º día. Bueno, un poco para situarnos en el ambiente caldeado que había.
Hay en ese final, en esos días finales, especialmente en el jueves, Juan coloca los capítulos del 13 al 17. Es decir, nos relata cosas que solo Juan relata. Bueno, pues vamos con nuestro capítulo de hoy y vamos a leerlo, pero ahora estamos ya situados. Lo que nos empieza relatando el capítulo 13 es que Jesús salió del templo. Y esta salida del templo fue el último día que Jesús estuvo en el templo, el martes. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Marcos 13:1, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo. Atravesaban el pequeño torrente de Cedrón y subían por el monte de los Olivos y estaba justo enfrente de donde estaba el templo. Bueno, lo dice aquí. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? En el Evangelio de Mateo añade, y de tu venida y del fin del siglo. O dicho de otra manera, y de tu regreso y del fin del mundo. Jesús respondiendo comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y en Mateo 24 añade, entonces será el fin. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Pues que no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva a tomar su capa, es decir, no vuelva a su casa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, he aquí el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes.
Bueno, esto es lo que se conoce como el sermón profético. Así que vamos a repasarlo para fijarnos en algunas cosas importantes. En primer lugar, estos versículos 1 y 2 son muy interesantes. Cuando Jesús salía, dicen, oye, ya no allí en el templo, sino saliendo ya con una cierta perspectiva, dice, oye, fíjate qué cacho edificio. El templo fue construido por Herodes el Grande. En realidad él no lo construyó hasta el final porque la construcción del templo tardó 80 años. Empezó a construirse el 16 a.C. y terminó de construirse el año 64 después de Cristo. O sea que el templo, bueno, faltaban detalles de terminaciones, pero el edificio estaba completo en su gran aspecto. 6 años después fue destruido en el año 70. Pero en todo caso lo que cuentan los historiadores es que era impresionante. Aquel fue el segundo templo, el primero fue destruido por los ejércitos de Babilonia. Así que era tan grandioso, según cuentan los historiadores, todas las paredes exteriores eran de mármol blanco pulido. Y dicen que había bloques de más de 11 metros, o sea, aquello era impactante. De hecho, Herodes había hecho otros edificios importantes en Jerusalén y palacios y algún templo también de otros dioses. Pero para que los judíos estuviesen contentos, pues reconstruyó el templo e hizo allí una maravilla, una cosa que los que venían, los que vivían fuera, y hay muchos datos de estos en los Salmos, para ellos era impactante llegar a Jerusalén y llegar al santuario, aquel santuario magnífico que se había construido. Bueno, y seguimos adelante. Jesús responde. Después que le dice, maestro, mira qué edificios y qué piedras, Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El evangelista Lucas relata cuando fue la entrada de Jesús en Jerusalén. Tiene un párrafo allí que solo Lucas lo menciona, que cuando Jesús vio la ciudad bajando por el monte de los Olivos, lloró. Creo que solo hay 2 veces que se menciona que Jesús lloró. Una vez fue impactado por la emoción, por el dolor de la familia cuando murió Lázaro, a pesar de que él iba a resucitarle. Pero ya sabéis esa comunicación de emociones que se produce. Bueno, ayer estuvimos en un entierro, así que lo vivimos así como mucho más de cerca. Bueno, pues en ese caso se han hecho muchos comentarios acerca de esto, pero Jesús lloró y todo el mundo lo vio y está recogido en el Evangelio de Juan. Bueno, pues en este caso, cuando bajaban por el monte, Jesús, al ver a Jerusalén, lloró, lamentando que no hubiesen querido escucharle, reconocerle, recibirle, y estaba bajando en esa procesión que era la típica de un rey de Israel montado en un asno cuando entraba en la capital en signo de paz. Pues eso era lo que él hacía. Y Jesús lloró sobre la ciudad diciendo que no quedaría piedra sobre piedra. Y en este caso Jesús vuelve a repetir lo mismo. No quedará piedra sobre piedra. Todo esto tan admirable. Por eso Jesús lloró cuando entraba en Jerusalén. Así que podemos entender que la gente iba feliz y contenta, hosanna al Hijo de David, pero Jesús iba triste, porque él sabía todo lo que iba a pasar. Y a partir del versículo 3, en primer lugar tenemos una pregunta curiosa. Se acercan a Jesús los primeros apóstoles, eran 2 hermanos y 2 hermanos. Pedro y Andrés eran hermanos y Juan y Jacobo eran hermanos y eran paisanos todos. Así que se acercan a Jesús, dice aquí aparte. No sabemos si después hubo más testigos, pero evidentemente alguno de ellos transmitió
al escritor de este Evangelio. Todos los historiadores están de acuerdo con que el que realmente, digamos, dio los datos a Marcos, que entonces era muy joven, fue el apóstol Pedro, y Pedro era uno de ellos. Le hicieron una pregunta doble que, bueno, ya sabéis, todos queremos saber cosas del futuro, y los discípulos también. La pregunta eran dos cosas: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y esto tiene mucha importancia. Es decir, ¿cuándo pasará esto de que todo esto será destruido? ¿Y cuándo será el fin del mundo? Esa era la idea. De hecho, si vais al capítulo 1 del libro de los Hechos, encontráis prácticamente la misma pregunta. Hechos capítulo 1, versículo 6. Y ahí leemos: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora Jesús había vuelto de la muerte y había demostrado su absoluto poder sobre ella, y entonces pues pensaron que ese ya era el regreso. ¿Cuándo? Posiblemente de pocas cosas se ha escrito tanto en este mundo como acerca del regreso del Señor, profetizado, anunciado por Él, y el fin del mundo. Posiblemente de pocas cosas se ha escrito tanto. Y dentro del ámbito cristiano, creo que de ninguna otra cosa han aparecido tantas teorías, tantas sugerencias, tantas proposiciones. Así que la pregunta es interesante y algunas cosas dice el Señor, como veremos. Pero de momento les dice algo pues bastante sorprendente en principio, pero en los versículos del 5 al 13 yo creo que podemos visualizarlo. Dije que el título general es Desvelando el futuro. Bueno, del 5 al 13 podemos visualizarlo como el período de la Iglesia. Creo que lo podemos ver así y veréis como sí que es muy interesante. Versículos 5 y 6. Dice, Jesús respondiendo comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Y sabéis, hasta el que menos sepa, sabéis la cantidad de pretendidos mesías que ha habido en el mundo desde que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Incluso antes del año 70 hubo uno muy famoso, Bar Kokhba, que tuvo mucha repercusión en Israel. Y vamos, fue al poquito tiempo. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Así que antes de nada, atentos, os estoy avisando yo, así termina el discurso, os lo he dicho, os estoy avisando yo. Así que mucho cuidado, porque habrá muchos que pretenderán que soy yo, pero es mentira. Y ahora entramos en unas advertencias que el Señor hace, que también muchas veces han sido tomadas, yo creo que malamente. Dice, versículo 7, mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, tranquilos, o sea, no os turbéis, tranquilos. Porque va a haberlos, claro, los ha habido y sigue habiéndolos. Porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, todavía no. Y ha habido tantas guerras, se ha derramado tanta sangre en el mundo, y sigue habiendo, y nunca ha dejado de haber guerras en algún lugar. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Es decir, lo que ha sucedido en la historia hasta nuestros días,
pues todo eso ha venido sucediendo. Ha habido guerras, a veces guerras locales, a veces guerras civiles, otras veces guerras entre países, algunas guerras de un ámbito muchísimo mayor, como por ejemplo las dos guerras europeas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que ahí estuvieron implicadas las grandes potencias de todo el mundo. También han ocurrido grandes desastres, y ha habido muchos en cualquier época de la historia, que cuando había, por ejemplo, una gran erupción volcánica, un eclipse, un terremoto especialmente, decían, ya lo dijo el Señor, esto quiere decir que el Señor está cerca. Sí, pero Jesús dice, todavía no es el fin, es principio de dolores. O sea, es una de las cosas que han ocurrido en el tiempo de la Iglesia y que siguen ocurriendo, pero que nos recuerdan algo muy importante, que vivimos en un mundo dañado por el pecado, también físicamente. Y vivimos una humanidad dañada por el pecado, y por eso hay guerras. Y este mundo alterado no es el mundo perfecto de la creación, sino que está deteriorado por causa del pecado del hombre. Dios dijo a Adán, maldita será la tierra por tu culpa. Así que de vez en cuando pues se producen estas cosas que nos recuerdan que este mundo está sumido en el pecado y está pagando las consecuencias del pecado. Versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos. Y ahora viene la persecución, que ha ocurrido a lo largo de toda la historia y que sigue ocurriendo hoy. Pero además, en algunos países de una forma feroz. No es que ocasionalmente o en algún lugar. En estos momentos hay países donde ser cristiano es jugarse el tipo. Algunos van aflojando y otros van endureciendo. Según nos cuentan las noticias, un lugar donde hay muchísimos creyentes, pues están endureciendo mucho, que es China. En el norte de África está habiendo un repunte de la Iglesia, un lugar donde la Iglesia floreció en los primeros siglos, y en ese repunte pues también hay una situación de marginación, de presión, de persecución contra los creyentes. Pero mirad por vosotros mismos, versículo 9, porque os entregarán a los concilios, en este caso principalmente se refiere en el ámbito de Israel, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Cuando leemos el libro de los Hechos, una de las cosas que descubrimos es cómo el testimonio del Evangelio, el testimonio de Jesucristo, fue llevado delante de personalidades gracias a la persecución. Pues por poner uno destacado de ese ejemplo, el apóstol Pablo, pues testificó del Evangelio delante del concilio, testificó del Evangelio delante de los gobernadores romanos en Cesarea, delante del rey Agripa y delante del César. Así que vaya que si la cosa para testimonio. En esa situación de persecución. O sea que el Señor ha utilizado tantas veces. Hay un dicho que seguramente habéis leído de un historiador romano que dice que en los tiempos de las grandes persecuciones en el Imperio Romano, dice que la sangre de los mártires era semilla de nuevos cristianos, porque atraía muchísimo más a aquellas personas que morían con alegría. No es que llegaban allí dando gritos de terror, de espanto y clamando contra la injusticia, sino que morían con alegría, cantando. Y lo mismo pasó aquí en los procesos de la Inquisición. Y la gente se asombraba. ¿Cómo es posible? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen estos? Que en una situación tan límite actúan así. Testimonio a ellos. A veces no sé de dónde salen los que proclaman que cree en Cristo y serás feliz y todo te irá de maravilla. Pues mira que no.
A veces sí, pero esa no es la constante, no ha sido nunca la constante de los seguidores de Jesucristo. La constante ha sido la oposición de este mundo que rechazó, rechaza y rechazará al Señor Jesucristo. Y esto es una preparación. Versículo 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Y en el Evangelio de Mateo remata diciendo, y entonces será el fin. En este momento, vía internet, vía televisión, vía radio, el Evangelio está llegando a todas las esquinas del planeta. ¿Será el momento? Seguimos leyendo. Pero cuando os trajeren para entregaros, es decir, en plena persecución, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Hay un comentarista que dice, bueno, que no tomen nota de esto los vagos que no estudian y después quieren predicar la Escritura sin haber estudiado. Que no es eso. No es para predicar, sino para defenderse cuando son llevados ante un tribunal o de la manera que sea por causa de ser seguidores de Cristo. Entonces sí van a recibir la ayuda del Espíritu Santo para saber qué tienen que decir para el testimonio de Jesucristo. Más grave todavía, versículos 12 y 13. Y el hermano entregará muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y a lo largo de la historia esto ha sido un hecho real. Las familias se han enfrentado por causa de la fe en Jesucristo. Apasionadamente, brutalmente. Y seréis aborrecidos, versículo 13, de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Creo que este versículo también ha sido tergiversado, yo creo que con frecuencia. Entonces, yo solo quiero dejar una frase y nada más. El salvo perseverará hasta el fin. En medio de las dificultades, de las persecuciones y de lo que venga. Los escogidos perseverarán hasta el fin. Aquí en este capítulo menciona, creo que 3 veces, este término, hablando de los creyentes, de los salvados, escogidos. Y ahora entramos en otra parte del capítulo, a partir del versículo 14 hasta el versículo 23, que aquí nos encontramos con otros datos interesantes que tienen que ver, sin duda alguna, con la destrucción de Jerusalén. Pero como ocurre normalmente con las profecías, tienen otro alcance mayor, no solo la destrucción de Jerusalén. O quizá no solo esta destrucción de Jerusalén. Tiene un alcance mucho más allá que no puede definirse, pero que puede servirnos para ir vislumbrando algo. La profecía normalmente no es, esto va a ser así, 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 como muchos han pretendido, sino que, como dice el apóstol Pedro, es como una antorcha en un lugar oscuro, o sea que te da una claridad, sabes algo, pero no sabes todos los detalles. Y ha habido muchos que han pretendido saber todos los detalles y explicarlos y documentarlos, y no es por ahí la cosa. Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Bueno, abominaciones, en este caso, la primera ocasión en que hubo algo muy brutal fue cuando el rey Antíoco Epífanes hizo un sacrificio en el templo, sacrificó un cerdo en el templo. Y hubo otras. Hubo un intento, por ejemplo, de Calígula, el emperador Calígula, hubo un intento de poner una estatua
pagana en el templo. Al final los gobernadores romanos se valieron de ciertas argucias para irlo retrasando y no llegaron a hacerlo. Pero en el periodo de la guerra última, antes de ser destruida Jerusalén, los historiadores cuentan atrocidades que se hicieron dentro del templo, que algunos piensan que, en primer lugar, pues esto puede ser a lo que se refiere. Otros creen que esto puede ser eso, pero apunta a mucho más allá, y en tiempos que aún no han ocurrido en nuestros días. Pero en aquellos días, eso también es histórico, cuando los ejércitos romanos empezaron a acercarse a Jerusalén para acercarla, y costó porque tenía buenas murallas, lo último que consiguieron fue el templo, donde se refugiaron muchos, y que como era un edificio tan sólido, pues costó mucho acabar de destruirlo. Hubo escenas terribles. Lo que cuentan del sitio de Jerusalén es horroroso. Aparte de que estaban entre ellos divididos en partidos, en grupos, en enfrentamientos, con violencia. Bueno, es tremendo, esos relatos son tremendos. De los historiadores, entre ellos un judío que se llamaba Flavio Josefo. Pero cuando esto fue recordado por los creyentes, por los cristianos que vivían en Jerusalén, escaparon de la ciudad. Los que estén en Judea huyan a los montes. Y según cuentan los historiadores, huyeron a un lugar que se llamaba Pellan, Decápolis, y no pasaron por lo terrible que fue el final de la ciudad de Jerusalén. Versículo siguiente, versículo 15. Y el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva para tomar su capa. Es decir, que deprisita, porque después ya no vais a poder escapar, sencillamente. Y el versículo 17, pues es un lamento muy razonable. Hay de las que estén encinta y de las que críen, tengan bebés pequeños en aquellos días, sencillamente porque escapar a toda prisa pues es mucho más difícil en esas condiciones. Y añade en el versículo 18, orad para que vuestra huida no sea en invierno. El testimonio histórico, como dije, es que cristianos que sí recordaron aquello y hicieron lo que Jesús había dicho, se salvaron de la destrucción. Pero otros que en absoluto, pues aquello fue una carnicería terrorífica. Entre ellos y por los romanos. Y versículo 19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Ahora aquí tenemos un problema. De hecho, aquellos días fueron terroríficos. Hay varios historiadores que han escrito acerca de esto y aquello fue terrorífico. Pero, ¿se refiere esto exclusivamente a eso o a otro momento de la historia? La mayoría de los comentaristas opinan que las dos cosas. A aquel momento y a otro momento que aún no ha llegado, que será todavía mucho peor. Aquí no está especificado. Aquí algunos se lanzan a imaginar y otros pues se quedan más prudentemente diciendo, bueno, parece que esto apunta a algo que aún no ha pasado, que va a superar todas las expectativas humanas, pero de momento pues eso no ha ocurrido. Y sigue adelante en el versículo 20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y evidentemente, por lo menos en parte, en la parte más importante, esto está todavía pendiente. Pero parte ya ha ocurrido. Versículo 21. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Los imitadores los ha habido a lo largo de toda la historia. Y sigue habiendo.
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y atención, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible aún, a los escogidos. ¿Sabéis que esto es algo que en nuestra sociedad tecnológica es mucho más fácil? Aparte de los expertos en prestidigitación que consiguen que veamos lo que no está, o que consiguen hacernos trampas que no vemos y que después, ahí va, ¿cómo puede ser? Esos magos que hacen cosas que no puede ser. Yo no sé si habéis visto algún día a un presentador de televisión española, creo que es en la 2, que presenta a pueblos por España, pero a la vez hace, entre otras cosas, juegos de cartas. Bueno, pero hace cosas que, no sé, que son imposibles. Bueno, pues con la tecnología hoy se pueden hacer maravillas asombrosas. Así que, atención. Como dice el versículo 23, vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes. O sea que advertidos quedamos. Los tiempos que corren son nuevos, son distintos. En todo caso, con respecto a algo que está de fondo en la pregunta, o sea, la pregunta es, ¿cuándo y cómo lo sabremos? Y esta pregunta ha corrido a lo largo de los siglos y, como dije hace un momento, pues ha habido muchos imaginativos que han contado historias, pero ahí han estado. Yo solamente os doy 3 datos actuales. Con respecto a lo que el Señor dice aquí, porque el Señor menciona aquí menciona especialmente la predicación del Evangelio, que como os comenté antes, aquí dice, es necesario que sea predicado a todas las naciones, y el Evangelio de Mateo dice, y entonces, creo que es 24:14, y entonces vendrá el fin. Ahora, hay otro suceso que aparece siempre señalado como algo indicativo del pronto regreso del Señor Jesucristo. El regreso de Israel a su tierra. Israel se constituyó de nuevo como nación independiente el año 1948. Y a partir de ahí pues ha ido desarrollándose mucho tecnológicamente, científicamente son de lo mejor del mundo y han cambiado por completo la tierra de Israel. Y en este momento pues hay que tenerlos en cuenta. Están ahí. Esa es una cosa. Otra cosa, está habiendo bastantes conversiones a Cristo en Israel. Eso es otra cosa importante. Y la otra cosa, por la que se menciona en este capítulo, el Evangelio nunca se ha escuchado en tantos lugares como en nuestros días. Y si queréis una última. Y en Mateo, en el capítulo 24 y versículo 27, si recuerdo bien, capítulo 24, versículo 27 del Evangelio de Mateo, dice así, Mateo 24, 27. Dice, pero porque como el relámpago que sale del oriente, es el mismo discurso, pero Mateo recoge esto y Marcos no. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir, si vienen los falsos cristos, que soy yo, ni caso. Porque cuando yo venga, no habrá tiempo de meditar, ni de reflexionar, ni de discutir. Será plum, como un relámpago. Estamos. Desde luego, yo no digo nada que no sepáis todos. Estamos mucho más cerca del regreso del Señor que cuando estas palabras fueron escritas. ¿Os parece? Han pasado casi 2000 años y han ocurrido cosas, entre ellas estas. Israel ha vuelto a su tierra, en Israel se predica el Evangelio y aunque hay oposición de ciertos sectores,
pero está creciendo el número de creyentes en Cristo, en el verdadero Mesías. Creyentes cristianos mesiánicos que reconocen que Jesús de Nazaret es realmente el Mesías, el Cristo. El Evangelio es predicado en todo el mundo, aunque no lo estén escuchando todas las personas, pero el hecho es que ya recorre todo el planeta. Yo no sé lo que pensáis, pero yo creo, de verdad, que el Señor puede venir en cualquier momento. Y como sabéis también, no mandará avisos de una forma misteriosa a todos los WhatsApp, o no pasará un avión rapidísimo poniendo un rótulo en el cielo, sino que vendrá como un relámpago. La pregunta que nos queda es muy sencilla. ¿Estás preparado? El Apocalipsis termina diciendo que ven, Señor Jesús. Estamos en esa actitud, en ese sentimiento, en esa realidad, deseando que regrese a esta tierra. Y viendo lo que ocurre a nuestro alrededor, estamos asqueados de este mundo y deseando que venga y traiga eso que todos deseamos de verdad. Lo que no pueden traer los gobiernos de este mundo, la paz y la justicia. Esto es muy importante. Tenemos tantas cosas, tantos mensajes, tantas noticias, tantos atractivos. ¿Nos acordamos que el Señor puede venir en cualquier momento? Es otro motivador para decírselo a otros, pero también para nosotros. Este discurso en su mayor parte es dirigido a los propios discípulos. Así que atended a esto, pues que el Señor nos ayude a no despistarnos, porque cualquier día, a cualquier hora, puede ser ese aparecimiento espontáneo, rapidísimo, veloz, que no habrá tiempo ni de pensar ni de reaccionar. Habrá que reaccionar antes. Si has creído en Jesucristo, pues has tomado una buena decisión. Si eso se plasma en servirle, más. Pero si has estado retrasando, cuidadito. Puede venir en cualquier momento y quien esté fuera ya no puede entrar. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, que aunque en aspectos nos rebasa completamente y aunque algunas cosas las vemos con claridad, otras pues no alcanzamos como quisiéramos, como querían los tuyos en su día. Pero Señor, gracias porque hemos sido advertidos. Gracias porque el que ha de venir vendrá. Gracias porque tus propósitos nadie ni nada los puede frenar. Y Señor, te pedimos por tu pueblo en esta tierra, para que guardes a cada uno, para que nos guardes y para que mantengas en nuestra mente la expectativa, la expectación del regreso de tu Hijo a esta tierra en gloria. Te pedimos también por los que no han querido atender a tu mensaje. Los que sí, bueno, está bien, pero no quieren recibirte en sus vidas. Te pedimos por ellos. Y si están aquí, pues más todavía, porque no hay ninguna garantía de que después de hoy puedan rectificar. Pedimos por sus corazones, pedimos por su vida y por su conversión a ti. Llévanos en paz a nuestras casas y mantén en nuestras mentes esa seguridad de lo que nos espera. En el nombre de Jesús. Amén.